Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos nada que conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. En este programa vamos a contar historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos los unos a los otros. Se supone que nosotros estamos obligados a amarnos y ayudarnos el uno al otro, pero cuanto mayor es la necesidad de nuestro prójimo, mayor y más estricta es nuestra obligación, aunque pareciera ser que mayor y más estricta es nuestra distancia. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Las Almas Perdidas. Esta historia me pasó cuando era pasante de enfermería en un conocido hospital al sur de la ciudad de Nuevo León. Todas las tardes llegaba al punto de la 1 mi turno. Estaba asignado al área de terapia ocupacional y era una habitación muy grande, como de unos 7 por 13. Tenía una enorme sala y aparte mesas, así como sillas con capacidad para 20 personas. Ese lugar contaba con 2 puertas. Una era la entrada y la otra daba a la calle, pero esa puerta siempre estaba cerrada con llave. A las 3 yo siempre me quedaba sola, esto porque era la salida de la chica de la mañana. No sé si ustedes me creerán, pero esto que yo les voy a platicar es verdad y me pasó a mí. Yo daba terapia a pacientes de las 3 a las 6 de la tarde. Los ponía a dibujar, a coser, a hacer algunas manualidades. A veces solamente escuchábamos música o veíamos alguna película. Ese día tocó que leyéramos un cuento y después de esto lo íbamos a comentar entre todos. Diario recibía de 10 a 15 pacientes, pero ese día fueron 15. Al dar las 6 de la tarde, los enfermeros encargados se los llevaron. Justo en ese momento yo me quedé sola en esa área, acomodando todas las sillas y reuniendo las hojas de aquella lectura que habíamos hecho. Cuando me tocó guardarlas en el archivador, tenía que ponerme de puntitas, pues ese lugar estaba muy alto y estaba haciendo mucha fuerza para poder agarrar esa posición y así poder guardar esas hojas en su lugar. Cuando de repente sentí que alguien puso sus manos sobre mis hombros y me bajó. La fuerza que sentí fue mucha y estaba completamente sola. Me asusté mucho y mejor terminé rapidísimo aquello que estaba haciendo. En ese momento me salí rápidamente de ahí y me fui a otra de las áreas del hospital, donde hubiese más gente. Las personas me veían muy nerviosa, pero no decían nada. Yo no le conté a nadie ese incidente, y la verdad, rápidamente se me olvidó. Al día siguiente, tenía que pegar los ojos de unas muñecas de trapo que habían hecho los pacientes, y que estaban haciendo con una pistola de silicón. La chica del día lo había dejado todo listo y conectado, pues eran muchas las cosas que íbamos a hacer, y había que tenerlas listas, por supuesto. Me senté en el piso, cerca de una pistola, a seguir pegando aquellas muñecas. Durante todo ese rato, estuve sintiendo que algo me tocaba la espalda. Pensé que era la extensión de la pistola y yo no le presté la atención, hasta que puse la pistola en la mesa y el movimiento que seguía en mi espalda seguía como si me hubieran pasado unos dedos acariciándome. Yo me volteé con el corazón a 1000 por hora y no había nada. La pistola no estaba conectada en el enchufe de atrás, sino que estaba conectada en uno que estaba más cerca de mí. Yo me levanté temblando del miedo y traté de ignorar eso que me había sucedido. Aparte de eso, tenía que terminar aquellas muñecas y a lo mejor era sudor o algo lo que yo había sentido. Pero así pasaron los días y yo trataba de ignorar las cosas que me sucedían. Esta vez fue la última que aguanté. Yo me encontraba descosiendo unas muñecas que los pacientes habían hecho mal, y de repente, todas las muñecas que estaban frente de mí sentadas en una repisa se cayeron. Eran como unas 10 y esto hizo que se me quisiera salir el corazón del susto. Lo extraño no fue que se cayera, sino cómo. No podía ser algún efecto dominó, ya que la primera la tenían que haber jalado. La segunda hubiera sido así sucesivamente. Aparte, estas habían caído
de una por una, con una fracción de segundos entre cada caída, como si alguien estuviera tirándolas a propósito. Yo salí corriendo de ahí sin siquiera cerrar. Salí corriendo rápidamente de ahí y justo cuando iba corriendo por el pasillo, me encontré con un compañero que era enfermero. Este estaba muerto de la risa, pues él me había visto a lo lejos cómo venía corriendo y le parecía cómico mi expresión de horror. Le expliqué lo que me había pasado y me dijo que no me preocupara, que ahí siempre pasaban cosas y que cuando un paciente moría por suicidio o por vejez, siempre lo llevaban a mi lugar de trabajo, a espera del forense, y que desde siempre había habido actividad así. Me acompañó a cerrar aquel lugar y a poner aquellas muñecas en su sitio, y se sentía aquel lugar bastante helado. El ambiente era muy extraño. Sea lo que fuera que estuviera ahí, era algo muy fuerte. Yo ya no aguantaba, ya estaba cansada de tener miedo, y yo no se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. En una ocasión, yo se lo platiqué a mi madre y ella me dijo que eran ánimas perdidas y que necesitaban de una luz para poder descansar. Me dijo que si yo le rezaba a Dios por el eterno descanso de estas almas y prendía una veladora, en ese momento yo las estaría ayudando a descansar y dejarían de asustarme. Pero me advirtió: no te vayas a asustar, porque siempre regresan para darte las gracias. Y así lo hice, amigos, tal cual me lo dijo mi madre al pie de la letra. Prendí una veladora y le recé a mi Padre Celestial por el eterno descanso de esas almas. Y así quedó. Ya no hubo nada de actividad en aquel lugar. Así pasaron los días. Como yo trabajaba y hacía pasantía saliendo del hospital psiquiátrico, entraba a las 9 a trabajar en aquel famosísimo hospital privado al poniente de la ciudad. Esa noche había mucho trabajo. Estaba en la recepción con 2 compañeros y uno más estaba leyendo. El otro estaba jugando solitario en la computadora. De repente, se acercaron unas viejecitas a preguntarme que dónde estaba la capilla del hospital. Para mí fue muy extraño, pues la capilla estaba exactamente antes de donde yo estaba. Así que yo les indiqué y me dieron las gracias. Regresaron con sus pasos. Mis compañeros me dijeron: «Pues, ¿qué tienes, loca? Que tú estás hablando sola». Yo les contesté: «Pues estaba platicando con aquellas viejitas y cuando volteé, ya no estaban. Ninguno de ellos las había visto, solamente yo». Esto también se lo platiqué a mi madre y me volvió a decir: «Te lo dije, ellas nunca fallan, siempre regresan para darte las gracias». Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.